Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta reunión, Señor, que tenemos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, tu presencia aquí. Padre, tú dices en tu palabra que en donde estén dos o tres reunidos, tú estarás en medio de ellos, Señor, y te damos la bienvenida, Señor. Sabemos que tú nos acompañas, que estás con nosotros, que no nos abandonas nunca. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Traigo un tema que es un poquito largo, Sí. Pero me da gusto exponerlo porque es un tema que nos va a recordar que nosotros somos parte de un pueblo y que somos familia de un Dios que siempre está dispuesto a pasar pruebas por nosotros y que siempre está dispuesto a dar lo mejor para nosotros. Que nosotros somos el resultado de ese esfuerzo de Dios, de esa entrega de Dios mismo, ¿sí? Quiero que me pongas la primera de Pedro. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es algo crucial. La prueba, nosotros somos un pueblo de fe. La verdad es que sin ella nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios. Tenemos nosotros ese favor por la fe que desarrollamos a través del paso de pruebas que estamos pasando día a día. Esas pruebas hacen que nosotros tengamos que mantenernos fieles a quien nos ha llamado. Y en las condiciones en las que nos encontremos, nosotros siempre debemos de mantener esa fidelidad, esa entrega delante de Dios. Fíjense que si nosotros revisamos la Escritura y empezamos nosotros desde el principio a ver lo que pasa con ella, nos damos cuenta que nuestro Dios tuvo que pasar una prueba enorme, terrible, entregar a su propio Hijo para que fuese sacrificado. Estoy seguro que no fue fácil para Él. Si nosotros lo vemos como persona, es muy difícil que un padre entregue a su hijo para ser sacrificado. Sabía lo que iba a pasar con él. Entendía el sufrimiento que iba a ocurrirle. Entendía lo que tenía que pasar, lo que había que sufrir para poder lograr aquello que en su amor se había propuesto para que nosotros fuésemos rescatados y fuésemos nosotros perdonados a través del sacrificio de Cristo. El mismo Señor Jesucristo, como parte de esa prueba, tuvo que venir y aceptar la cruz y aceptar entregar su sangre y entregar su vida al vituperio, al rechazo, a todas las condiciones que se presentaron cuando el pueblo debía haberlo recibido con los brazos abiertos y cuando debía ser aclamado por la gente. El pueblo, su religión, su tribu, lo rechazaron, lo echaron fuera, no quisieron tener nada que ver con él. Cuando vemos nosotros la acción del Espíritu Santo en nuestra vida diariamente, nosotros estamos siendo rescatados en un esfuerzo del Espíritu Santo en nosotros para que salgamos adelante en las pruebas, para que seamos nosotros aprobados continuamente, para que no fallemos en esas pruebas que tenemos. El hombre tiene flaquezas, pero el Señor nos fortalece a través de la presencia de su Santo Espíritu para que nosotros podamos responder a quien demanda de nosotros la razón de la esperanza que tenemos. Cuando nosotros somos creyentes, el mundo nos rechaza, también nos vitupera, también se burla de nosotros, también nos declara que somos nosotros fanáticos, ignorantes. Alguien decía que cuando el hombre tiene poca ciencia se aleja de Dios. El poco conocimiento hace que nosotros nos vayamos alejando de Dios. Cuando nosotros tenemos alguna profesión
y en esa profesión hemos adquirido algo de entrenamiento. Esto parece que en lugar de acercarnos a Dios nos va alejando, nos separa más, nos aparta más de Dios. Esto pasaba con los fariseos y pasaba con los sacerdotes en el tiempo del Señor Jesús, porque pensaban que sabían mucho y que tenían el derecho de rechazarlo. Así ocurre actualmente con aquellos que creen que saben mucho. Rechazan a Dios, se separan de Él. Pero curiosamente, cuando el hombre va adquiriendo más conocimiento y más sabiduría, es cuando se va acercando a Dios, ¿sí? Cuando nosotros sabemos más, estamos nosotros más enterados de la existencia de Dios. Cuando nosotros pensamos que sabemos mucho, nos separamos de Dios, pero cuando entendemos que cómo fuimos creados, cómo se sustenta el universo, cómo es que están las cosas como están, empezamos a creer en un Dios que es maravilloso, un Dios que es omnipotente, un Dios que está en todos lados, que se ocupa de todas las cosas, que se ocupa de su creación continuamente. Cuando nosotros entramos, digamos, en ese conocimiento, es que nosotros adquirimos precisamente una fidelidad o una fe que se va haciendo más fuerte y que se va asentando de una manera absoluta, para ser inamovible, para estar pasando las peores pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe es sometida al fuego. Nuestra fe tiene que ser sometida al fuego. Necesitamos nosotros pasar por ese fuego de la fe para que esa fe se fortalezca y para que sea probada como el oro, para que toda la escoria que tenemos en nuestra vida salga a flote y quedemos nosotros como oro, que pueda ser quitado toda la escoria, que le podamos nosotros quitar toda la tierra, todo lo que le sobra al oro, para que dejemos ese oro purificado. Cuando las cosas no son puestas a prueba como el oro, nuestra fe es una fe sucia, es una fe que permite toda clase de impurezas y que hace que no seamos agradables o completamente agradables a los ojos de Dios. Cuando nosotros somos creyentes, tenemos que pasar como si fuera una escuela del cristiano, digamos, como si nosotros tuviésemos que entrar en un horno de fuego, como si tuviésemos que estar dentro para reconocer que estando en las peores condiciones, Dios nos acompaña en todo momento. Y que estando dentro de ese horno de fuego, tenemos un ser que está alrededor de nosotros y nos está cuidando y nos está protegiendo de no ser quemados, de no ser llevados más allá. La Escritura nos dice que el Señor es el que nos da la tentación, digamos, o el que permite que nosotros tengamos tentación, no que nos la dé, sino que permite que nosotros tengamos la tentación. Dice, pero que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir o de lo que podamos nosotros tener. Está en 1 Corintios 10:13, me parece el versículo, si lo quieres ver. Me recuerdo de esto, dice, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, dice. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros no es que sea algo que esté fuera de nuestro alcance, son tentaciones humanas. Es algo que nos ocurre cotidianamente, que podemos nosotros tener cotidianamente. Sin embargo, nos dice que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la prueba nos dará la salida, o con la tentación nos dará la forma de salir de ella. Continuamente nosotros somos tentados en eso, ¿sí? Ayer estaba yo platicando con un amigo que les digo que es agnóstico, ¿sí? Pero ayer me sacó el tapón, ¿sí? Me sacó el tapón, y les voy a decir por qué. Porque alguien mostró una noticia respecto a un hombre muy viejo que está por allá por Nepal o por China, no sé por dónde. Y le habían puesto 256 años.
algo que estaba fuera de todo orden. Pero entonces me dice, eso no es cierto, me dice, es una mentira. Bueno, le digo yo, nosotros no podemos decir que es verdad o que es mentira porque no nos consta, ¿sí? Deberíamos nosotros de estar en el pellejo del amigo para decir, sí, me he pasado 2 siglos vivos, sí, y he enterrado 3 mujeres y ya he enterrado a mis nietos, a mis bisnietos y a mis hijos y todavía sigo vivo y el Señor no me lleva, ¿sí? Entonces le pongo o pretendo yo ponerle el ejemplo de los prediluvianos. Y entonces al hacerlo me hace esto, me dice, me hace así. Y le digo, momento, le digo yo, ¿quién eres tú para decir que es falso? Eres un cobarde, le digo, porque me sacó el tapón, le digo, eres un cobarde que no se atreve a decir que Dios no existe, porque tienes miedo de que si sí existe, te vaya a culpar de que dijiste que no existía. Pero eres tan cobarde, le digo, que no eres capaz de decirlo públicamente. Eres tan cobarde porque no te atreves a cantarle a Dios directamente que no crees en Él o que Él no existe. Pero lo haces de una manera dudosa para que la gente no te declare, por un lado, que eres un ¿cómo les decimos a aquellos que creen en las cosas sin tener constancia de ellas, ¿sí? Que eres un fanático, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros no somos fanáticos, y la razón por la que no somos fanáticos es porque nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿sí? Esa es la diferencia. Si yo soy un fanático cuando hago cosas que no entiendo, pero no soy fanático cuando lo que estoy creyendo lo tengo por certeza y lo creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento es sometida a prueba mi fe. Yo creo que el Señor resucitó al 3er día. Yo creo que murió también. No me consta, no lo vi, le digo, pero lo creo. ¿Y quién eres tú para decirme que no es cierto? Tú no estabas ahí. ¿De dónde sacas tú que te pones a negar una verdad que es histórica y que estamos nosotros en el 2016, que estamos contando el nacimiento de ese en el que tú no crees? ¿Cómo te atreves a decir que no es cierto? ¿De dónde sacas eso? Me dice, no te enojes. No, si no estoy enojado, le digo. Lo único que hiciste es que me sacaste el tapón, porque esa expresión que hiciste, le digo, esa forma de hacer esto, le digo, me declaraste que soy un ignorante, que soy un fanático y que no sabe de lo que está hablando, y que tú sí sabes. Le digo, pues lo siento mucho, en este tema sé mucho más que tú. No pretendas. Me dice, no, está bien, me dice, está bien, ya, no te enojes. Me dice, ya, me calmo contigo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo sometidos a esa prueba continuamente. El rechazo de nuestros amigos, la burla de ellos, la forma en la que nos tratan, nos desprecian por ser creyentes, ¿sí? Pero pues esa es una forma de estar sometida a nuestra fe. Y no viene del diablo necesariamente. Esa tentación es humana. Eso le pasa a la gente que no cree. Nosotros continuamente estamos siendo metidos en ese horno de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita el Señor probar continuamente que nosotros somos fieles a lo que nosotros hemos creído, que somos nosotros de una pieza delante de Él, que no nos quebramos en las circunstancias o en las cosas como estén, igual que el Señor Jesús, que estaba en Getsemaní diciéndole, Padre, si te es posible, pasa de mí esta prueba, pero que se haga tu voluntad, porque no quiero que se haga la mía. ¿Sí? Nosotros muchas veces delante del Señor tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no quiero que se haga la mía, no me interesa que se haga mi voluntad, yo quiero que sea tu voluntad. Amén. Estaba yo platicando con unos jóvenes allá atrás, y le decía, fíjate lo que es de difícil la condición del hombre. Cuando el Señor nos reclama que nosotros debemos de diezmar, le digo, si nosotros tenemos 10 pesos, no nos cuesta trabajo dar un peso.
Es muy fácil hacerlo. De tener 9 a tener 10, hey, yo cumplo y le doy al Señor $1 y me quedo con el 90%. Pero cuando tenemos $1,000,000, nos duele el codo dar 100,000 pesos, porque eso es lo que le corresponde al Señor. ¿Cierto o no es cierto? A medida que nosotros vamos teniendo más nos vamos alejando de las verdades del Señor, a pesar de que el Señor es el que nos da la capacidad de hacer riquezas, y Él es el que nos hace ricos. Él es el que nos da a nosotros prosperidad. Es del Señor de quien la recibimos. Pero cuando se trata de que nosotros demos más conforme a lo que ganamos, empezamos a decir, no, es mucho, es demasiado. ¿Cómo? Digo, cuando yo tenía que dar 1,000 pesos, bueno, pues daba 1,000 pesos, pero ahora tengo que dar 10,000 pesos y me cuesta mucho trabajo, me duele el codo, porque es demasiado. Y empezamos a poner a prueba nuestra fe. A medida que eso pasa, el Señor dice, ¿sabes qué? No te mereces esa riqueza. Yo lo he visto, hermanos. He visto gente que ganaba mucho dinero y que al Señor le daban miserias. Entonces el Señor les empezó a retirar la bendición, porque del Señor recibimos nosotros la bendición. ¿Se da cuenta de eso? Que es nada más una forma en la que probamos nosotros que somos fieles a aquel que nos llamó, que somos nosotros responsables con lo que el Señor nos demanda, pero no lo queremos hacer porque nos duele, porque esa parte de la prueba no la queremos pasar, nos cuesta trabajo. En el huerto del Edén, a Adán y a Eva se les puso la prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Les dijo el Señor, de ese árbol no vas a comer, no quiero que comas de él. Yo quiero que crezcas en el conocimiento del árbol de la vida que soy yo, no en el conocimiento del árbol del bien y del mal, que te va a dar conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y no quiero que esa conciencia entre en ti. Quiero que te conserves inocente, porque a su tiempo te daré el conocimiento del bien y del mal, pero mientras te quiero conservar inocente. Imagínese usted que tiene usted un niño, un bebé, un jovencito que apenas se está desarrollando, que tiene 5 años, y le empieza a hablar de relaciones sexuales y le empieza a hablar de cosas que un adolescente, hasta que es adolescente, tiene que empezar a entender. Pero no, queremos dársela a un niño. ¿Por qué? Porque es necesario que la sepan. ¿Para qué? No la van a desarrollar todavía. Ese era el propósito. De cuenta que era el cuidado que el Señor estaba teniendo con esta pareja. No es tiempo todavía de que lo sepan. No es momento todavía que lo desarrollen. A su tiempo lo van a saber. ¿Qué tenemos ahora? Una sociedad que les está dando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo sometidos a esa prueba, que es lo que vamos a hacer con ellos. Les vamos a conservar la inocencia que debiéramos de tener ante ellos, o los vamos a dejar que se desarrollen como se les antoje. Ese es el problema, y esa es la prueba que nosotros pasamos. El gobierno manda. No manda el gobierno, manda el pueblo. El pueblo es el que manda. Es la gente la que decide su destino, es la gente la que decide la educación. Seguimos nosotros teniendo el derecho de la patria potestad sobre los hijos, y a enseñarles lo que a nosotros y a ellos les conviene entender y aprender. En el huerto del Edén decidieron por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dejaron a Dios a un lado, lo hicieron a un lado, lo rechazaron. Ese fue el rechazo del Señor. En realidad, al no querer entender el mandamiento que el Señor les estaba dando, estaban ellos oponiéndose a Dios, estaban ellos rechazando a Dios, estaban despreciando lo que Dios les había dado y les había dicho. Que es lo que nos pasa muchas veces. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, y esa era una prueba de fe para ellos. Ese era algo que les habían puesto, tenía que ser probada esa fe. Noé construye el arca para salvar a su familia.
Nosotros estamos viendo los acontecimientos que pasan en el mundo con esa construcción del arca. Imagínense que Noé terminó de construir el arca y estaba parado en la puerta y le empezó a decir a la gente: Dios va a mandarles una bendición, les va a llover una bendición del cielo, van ustedes a ser prosperados y van a tener mucho dinero y etcétera, etcétera. Estamos viendo que eso se están haciendo algunos, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo que estamos con un pie en el arca para que el Señor nos rescate, para que el Señor nos lleve, otros están diciendo que nosotros vamos a recibir bendición porque Dios quiere que nosotros seamos enriquecidos y bendecidos. Pues que no ven la historia o no están viendo los acontecimientos. No vemos nosotros los sonidos, no vemos nosotros los volcanes, no vemos nosotros que se nos va a caer una piedra del cielo. Pensamos que Noé debiera haber estado predicando, diciendo: nos va a llover bendición del cielo, ¿sí? Al ratito verán cómo van a estar todos bendecidos, van a pasar de esta vida a la siguiente, pero de una manera fulminante, porque el Señor pone a prueba nuestra fe, y porque el Señor, al poner a prueba nuestra fe, nos dice: ¿qué tanto me crees? ¿Qué tanto crees? ¿Sí? Continuamente estamos siendo puestos a la fe, y parece que este problema se iba a resolver con el diluvio. Pasó el diluvio, inmediatamente después llega un individuo y forma una torre porque quería llegar al cielo, porque quería estar superior a Dios, porque quería alcanzar a Dios. No se curó el asunto. Persistió la semilla de la maldad y la semilla de la incredulidad a pesar de las circunstancias que acababan de pasar. Cuando el Señor tiene que dispersar a los pueblos y tiene que confundir las lenguas y mandarlos a unos a un lado y otros a otro porque no se entendían. Unos hablaban en chino y los otros hablaban español. No sabían cómo entenderse, cómo comunicarse entre ellos. Se formaron grupos y se fueron cada quien por su lado porque no cabían entre ellos. El problema de la civilización es que lo que pretende muchas veces es separarnos de lo que Dios desea para nosotros. Fíjese que en nuestra bendición y victoria seremos probados y tendremos un día que elegir entre Dios y las circunstancias por las que estamos viviendo. A Abraham le pasó eso. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a indicar. Y él, sin decirles: oye, espérame, dame un mapa, sí, dime qué camino voy a tomar. Vete de tu tierra y de tu parentela, agarra camino para afuera de este lugar. Ya no te quiero aquí en Ur, ya quiero que estés fuera. Vete a Padán Aram, vete a donde quieras, pero no aquí, ya no quiero que estés aquí. Y él tuvo que obedecer porque le creyó a Dios, ¿sí? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué situación tan difícil para él tenerle que haber creído al Señor sin saber si había mapas y con quién iba a hablar y en dónde estaban sus parientes y con quién se iba a ir? Lo único que hizo fue tomar a su señora, tomar sus burros, sus caballos, sus animales y salir fuera, y se le pegó su sobrino, Lot. Si me voy con él, bueno, pues vámonos, sí. La siguiente prueba, el Señor lo prueba continuamente diciendo: ahora en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, te voy a dar un hijo. Ya estoy muy viejo, Señor. Mi señora ya está muy vieja, ya pasó la edad de la concepción. Fue estéril esta mujer, no creo que se le vaya a quitar la esterilidad, menos ahora que está vieja, ¿sí? No se va a resolver este asunto. Pero si tú lo dices, Señor, pues yo te creo, porque tú eres Dios, ¿sí? Y tengo que creerte, Señor, porque tú me lo dices, ¿sí? No, vas a ver, te voy a dar un hijo. Estoy muy viejo, Señor, te voy a dar un hijo. Le van a hacer un hijo a Sara, ¿sí? Le creyó al Señor también. Al tiempo, cuando este joven se desarrolló, cuando este joven era un adolescente seguramente, o pasada la edad de adolescencia, le dijo el Señor: ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Llévatelo al monte Moría, en albar de una asna, vete para allá
Y allá te vas a llevar el cuchillo, te vas a llevar la leña, te vas a llevar las cosas y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Y Adán dijo, tú mandas, Señor. ¿Sí? Y agarra al hijo y ahí va con él. ¿Sí? Llegaron al monte Moriah, que curiosamente el monte Moriah es el monte Calvario, ¿sí? Para que se den idea de la relación que hay entre uno y otro. Llegan al monte Moriah y le dice el Señor, le dice Isaac, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Y le dice Abraham, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. En el momento que él iba a dar el golpe final, digamos, o el golpe de muerte, lo detiene un ángel, le dice, no lo toques. Ahí está el cordero que vas a sacrificar. Un cordero trabado en una zarza. Hagan de cuenta con una corona de espinas en la cabeza. Sí. Trabado de esa manera. ¿A quién les recuerda? Sí. Lo agarra y le dice, ahí está el sacrificio que me vas a ofrecer. Quería probar tu fe y pasaste. ¿Sí? Serás bendición a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será como las arenas del mar. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Sí, porque por cuanto has sido fiel, yo también te voy a premiar por esa fidelidad. Pasamos nosotros la historia, digamos, de estos actos de fe. Y vemos a uno de sus, ¿qué es? Hijo, nieto, su bisnieto, ¿sí? José, vendido a unos mercaderes como esclavo. Y salió de esa parte como un esclavo. Y fue llevado, y no les guardó rencor a sus hermanos, porque era una prueba para él. Él lo sabía. El Señor le había dado sueños, era un soñador él, y le había dado sueños de que sus hermanos se inclinarían delante de él. ¿Sí? Cuando se lo llevaron, seguramente todas las dudas le cayeron encima y decir, ahora resulta que soy esclavo. Y no solamente, termina en una cárcel, interpretándole los sueños a los otros reos, hasta que se encuentra con un panadero y con un copero del rey, ¿sí? Y les interpreta los sueños y les dicen, cuando salgan de aquí acuérdense de mí. El copero se le olvidó, seguramente se le pasaron las copas, ¿sí? Pero al panadero no. Y el panadero le dijo al faraón, hay un hombre que te puede interpretar este sueño. Pues tráemelo. De ahí lo hace el Señor el segundo. ¿Sí? Curiosamente se casa, fíjense, o se une en matrimonio con una egipcia. Curiosamente de él procede Efraín. Uno de sus hijos es Manasés y el otro hijo es Efraín. ¿Sí? De Efraín proceden todas las tribus, o a Efraín se le llaman a las tribus dispersas de Israel. Recuerden que el Señor dijo en su palabra, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? Aquellos que habían salido en deportaciones asirias, ¿sí? Y habían sido esparcidos por el mundo para llevar la palabra o para entender los principios, pero particularmente para que el Señor empezara otra vez a diseminarse por la tierra. La semilla del conocimiento de Dios empieza a diseminar por la tierra. Cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas que, no, a los judíos. Hubiera podido decir, yo he venido a traerles el evangelio, a traerles las buenas nuevas a los judíos. No dijo eso, dijo a las ovejas perdidas de Israel. Esas ovejas perdidas de Israel somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. El Señor Jesucristo vino para que nosotros recibiésemos las buenas nuevas de parte de Dios,
para que el Señor dijera, son bienvenidos a mi reino, con los brazos abiertos los voy a recibir. Y para eso tiene que morir el Señor Jesús, para que las ovejas perdidas de Israel vuelvan otra vez a ser abrazadas por Dios, a ser recibidas por Dios como hijos. ¿Sí? Y las pruebas las tenemos. Alguien decía, y es precisamente en esa mezcla genética, digamos, de José uniéndose a una egipcia, en donde se mete un gen que es, o un grupo de genes que son diferentes a la descendencia israelita. Lo que traía el esparcimiento, digamos, de la semilla de la nación de Israel por todo el mundo. A veces le digo a la gente, tú no sabes si tú eres judío, fíjate, no sabes si eres israelita. Te opones, te haces antisemita y no sabes que tal vez te estás oponiendo a tu misma nación, a tu mismo pueblo. No lo sabemos, hermano. Es inconcebible que un creyente, que uno que se diga cristiano, no tolere a los judíos. Es inconcebible. Debieran de ser nuestros hermanos mayores, debieran de ser nuestros hermanos amados, debieran ser gentes a las que respetamos nosotros por lo que son y por lo que han tenido que sufrir a causa de nosotros. Es una prueba que el Señor nos pone también, porque nos pone a prueba también la fidelidad y el conocimiento que nosotros debiéramos de obtener de Dios para que nosotros nos pudiéramos relacionar con toda la gente y decir, nadie es despreciable. Todos somos aceptos delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Nosotros no somos diferentes. No tenemos que hablar como judíos para ser de la nación. La Escritura dice que nosotros somos judíos por adopción, que nosotros somos parte de la nación judía porque nosotros fuimos adoptados a esa nación, porque el Señor se entregó por nosotros y porque nosotros fuimos hechos sus hijos. Y nosotros no podemos olvidar eso. Esa relación filial que tenemos con Dios por adopción, nosotros debemos de conservarla como algo muy preciado, como algo que nosotros hemos recibido de parte de Dios como un regalo que nos dio. ¿Sí? Porque un día dijimos, yo creo en el Señor Jesucristo, yo lo recibo como mi Señor y Salvador, yo creo que Él murió por mí y yo creo que Él pagó por mis pecados. Y el Señor dijo, está hecho, ahora eres mi hijo. Por cuanto me recibiste, dice, por cuanto crees en mi nombre, te di el derecho de ser llamado hijo de Dios. No criatura de Dios, porque no eres gato, ni eres pájaro, eres un hijo de Dios. Cuando la reina Esther se tuvo que casar con el rey Asuero, no se casó porque tenía intenciones de ser la reina. No, era ese su propósito. Fundamentalmente el propósito de ella era representar a la nación en el reino. Ese fue el empujón que se le dio, ¿sí? Te vas a presentar delante del rey Jerjes o del rey Asuero y vas a convertirse en tu prometida, en su novia, para ver si te convierte en su esposa, porque rechazó a su esposa. Cuando se viene el tiempo de la prueba para ella, y cuando se viene el tiempo de la prueba porque querían matar a la nación a través de este malvado Amán, ¿sí? Ella dijo, yo voy a entrar y lo voy a citar al rey, y si perezco, que perezca. Porque era una prueba para ella, estaba poniendo en juego su vida. Y no solamente la vida de ella, sino que ella estaba pretendiendo rescatar la vida de toda la nación, de aquellos que habían sido deportados a Babilonia y que estaban viviendo en esa región del mundo. Se habían desocupado la nación y estaban ahora en una prueba en donde les iba la vida. Y una mujer fue la que los sacó de esa prueba, para aquellos que
odian a las mujeres en el ministerio. Una mujer fue la que salvó a la nación. A veces cuando desechan la voz de las mujeres en las iglesias, porque hay quienes así lo hacen, sin pensar. Cuando Balaam se opuso a lo que era la historia de la nación, ¿sí? Una burra le habló. Era burra, era femenino, era una hembra, ¿sí? Le habló y le dijo: te estás oponiendo al ángel del Señor, deja de ir por ese camino. Porque a veces nosotros tenemos que recibir de lo que es el mandato de Dios. Fíjese, el Señor cuando nos redimió, cuando murió en la cruz por nosotros, redimió a los hombres y redimió a las mujeres, ¿sí? Y los redimió y los volvió a poner otra vez en la condición que tenían en el Edén, iguales, ¿sí? Copropietarios. Los dos estaban unidos para dirigir al mundo, para someter al mundo. Estaban igual. Pero el machismo hizo que el hombre despreciara a la mujer como un ser creado por Dios. Y le voy a preguntar, le puede preguntar a todas las mujeres de aquí: cuando ustedes iban a nacer, ¿escogieron ser mujeres? Ninguna. Nacieron mujeres porque nacieron mujeres, ¿sí? Y si nacieron mujeres porque nacieron mujeres, fue por disposición de Dios. No fue porque ustedes lo eligieron. Nadie tiene el derecho de decirle: tú eres un ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta clase por ser mujer. Tienes los mismos derechos delante del Señor que los que tiene un hombre, iguales derechos, semejantes derechos delante de Dios. Tu espiritualidad es igual que la del hombre. Tus derechos delante de Dios son iguales que los del hombre. Pero otra vez es una prueba que nos ponen a nosotros, ¿sí? No estoy hablando de la dirección de una casa. El mismo Señor dice que la mujer está sujeta al marido como autoridad en la casa. Pero en cuanto a la relación con Dios, los dos están iguales. Son exactamente iguales. Nosotros recibimos mensaje de una mujer o de un hombre por igual, porque el mensaje no viene de la mujer o del hombre, viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la diferencia. A veces no queremos entender esa diferencia y nos rehusamos porque trae faldas, o porque no se pone faldas, se puso pantalones. No importa, sigue siendo mujer de todas maneras, y el mensaje viene del Espíritu de Dios. Cuando Ruth, ella estaba casado con uno de los hijos de Noemí. Había muerto su esposo, se había quedado viuda. Había conocido la bondad de Dios a través de su suegra y decidió caminar con su suegra. Y la promesa que le dijo fue: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en donde tú mueras, ahí moriré, a donde tú vayas, ahí iré contigo, ¿sí? Y se le pegó a ella por amor a Dios, porque había conocido a un Dios de misericordia, a un Dios bondadoso, a un Dios bueno. Ella fue premiada con otro esposo, un hombre rico, un hombre poderoso. Fue madre de Obed y fue abuela de Isaí, fue bisabuela del rey David. Fíjense nada más hasta dónde la llevó el Señor. Una moabita, que en ese tiempo eran despreciables para los judíos. Cuando entraron en Jericó, una mujer protegió a los espías que habían sido enviados. Rahab era una ramera. Pues de Rahab, de esta ramera, viene también la descendencia del Señor Jesús. Que vea que Dios no hace acepción de personas. Y no considera su pasado como algo que sea un impedimento.
Nosotros nos presentamos al Señor no con una conciencia limpia. Nosotros somos sacados de lo peor del mundo. Fuimos extraídos de lo peor del mundo y aquí estamos. Y estamos limpios porque el Señor nos limpió, porque nosotros fuimos limpios en el Señor, porque recibimos el Espíritu del Señor y ese Espíritu, esa presencia espiritual hizo que nosotros fuésemos limpios. No por los méritos nuestros. No estamos aquí porque somos buenos o porque fuimos muy decentes o porque tuvimos una conducta intachable. Estamos aquí porque somos pecadores y porque somos pecadores redimidos, entrados precisamente en la relación con Dios a través de la aceptación del Señor Jesucristo. La historia de Moisés es una historia curiosa también. Cuando al pueblo se le presentó, Moisés era un sacerdote y actuó como tal. Nosotros fuimos llamados, fíjense, por la Escritura a ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Esa es la invitación que el Señor nos dio. Y como sacerdotes tenemos nosotros la obligación de interceder por los demás. Porque nosotros presentamos a la gente delante de Dios como sacerdotes. Intercedemos por ellos como sacerdotes. Cuando el pueblo se le reveló a Moisés, se le reveló a Dios. Tenía dos opciones. Castígalos, deshazte de ellos, mátalos, desaparécelos. Era una de las opciones. La otra opción era perdónalos. Justifícalos otra vez, dales una segunda oportunidad, una tercera, una décima oportunidad. Dales la oportunidad otra vez de relacionarse contigo. ¿Ve? Es las opciones del sacerdote. Por eso el Señor Jesús decía, bendecid, bendecid y no maldigáis. Porque es tu opción. Estás como sacerdote, tienes el derecho de hacer una o de hacer otra. Y el consejo del Señor es, bendice, no te atrevas a maldecir a nadie. Es otra prueba para ti. La gente te puede hacer mucho daño. Puedes recibir muchas maldades de la gente. Pero no te atrevas a maldecirlos porque el Señor dice que nosotros, nuestra obligación es bendecir a la gente, no maldecirla. Es una diferencia. Moisés es como una figura de Cristo. Él es el libertador de la esclavitud, como Cristo es el libertador del pecado. Tanto uno y otro desarrollaron, digamos, un ministerio parecido, o en una similitud más o menos. Uno libertó a la nación de la esclavitud, el otro nos liberta de la esclavitud del hombre, que es el pecado. ¿Sí? Los dos son libertadores. Por supuesto, la relación es comparable nada más en el oficio, pero no es comparable en la sustancia de quien lo hace. El Señor Jesucristo es un ser muy superior. ¿Sí? Cuando a Gedeón se le pidió que peleara contra Madián, ¿sí? Creo que fue contra Madián. El Señor le dijo, ¿cuántos traes? Traigo como 10,000, como 20,000 soldados. Deshazte de ellos. Son muchos, son demasiados. Llévatelos al río y ponlos a beber agua. Y fíjate cómo beben el agua. Los que se agachen a beber así y peguen la trompa al arroyo, deshazte de ellos. Los que levanten el agua y se la lleven con la mano a la boca, conserva a esos. Le quedaron 300 contra un ejército. Con eso, dice, con eso la vas a hacer. Pero son re poquitos y los otros son un montononal, ¿sí? Son como 20,000 dos. Los dos, porque eran los que vieron, sí, los 20,000 venían atrás. Si son como 20,000 dos que nos vamos a agarrar con ellos, nosotros somos 300 nada más. No importa, dice el Señor. No con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ¿sí? Y con eso los vas a vencer.
y en la astucia los venció. ¿Por qué? Porque no dudó, digamos, del poder de Dios, ¿sí? No dudó de las circunstancias tampoco. Tal vez estaba, ay Señor, me dejaste 300 y yo traía un montón. Y nos fuimos a agarrar con un montón, Señor. Les dije yo, los que se quieran regresar, que se regresen. Se me regresó a la mitad. Luego la otra me le pones la prueba de ponerlos a beber en el agua y me dices que nada más agarre a 300 a los que estaban levantando el agua con la mano. Me dejaste sin ejército. Me dejaste sin recursos. Me dejaste sin gente con cual enfrentarme a un ejército. Es el Señor, es que no es por ahí, entiéndelo. Los vas a vencer con el poder de Dios, ¿sí? Cuando Josafat iban a luchar contra los sirios o los asirios, no me acuerdo, le dijo al pueblo: creed en Jehová y seréis prosperados. Era muy fácil la solución, era sencillamente creerle a Dios, ¿sí? No era el problema de crear, digamos, un ejército que pudiera vencer a un gigante. Era sencillamente creerle a Dios. Muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad de tener que creerle a Dios, ¿sí? Decía: creed en Jehová y estaréis seguros. Van a estar seguros, porque el creer en el Señor te da seguridad, ¿sí? Salgan como salgan las cosas, el creer en el Señor te va a dar seguridad y siempre vas a salir adelante. A veces nosotros tenemos que demostrar nuestra lealtad a Dios. Esa lealtad se demuestra con la vida de David, por ejemplo. David fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel, pero había un rey que era Saúl, ¿sí? Y él jamás se atrevió a levantar su mano en contra del ungido del Señor, que era Saúl. Jamás se atrevió, y lo tuvo en sus manos para matarlo. Y no lo hizo porque lo consideraba como un ungido de Dios, y a un ungido de Dios no lo podía tocar. Me acuerdo de un acontecimiento que le pasó a un hermano, a Diamond, ¿sí? Lo secuestraron. Se lo iban a echar, lo iban a matar. Y uno de ellos le jaló al gatillo, y le jaló y no disparó la pistola. Dije el otro: yo lo hago. Y le jaló al gatillo y no disparó la pistola. Y entonces empezaron, les dijo: no, pues mátenme, pues mi vida está en sus manos. Pero ni siquiera está en sus manos, está en las manos de Dios. Si Dios quiere que me muera hoy, pues me muero hoy, sí, dijo. No es desafío, es sencillamente ponerse en las manos de quien es nuestro cuidador, de quien es nuestro protector, nuestro escudo, nuestra adarga, nuestro pavés, ¿sí? Una vez que lo hizo, no pudieron dispararle, salieron huyendo porque pensaron que estaba embrujado, que la pistola se había trabado y que no podían dispararle. 4 veces intentaron dispararle un balazo y no lo pudieron hacer. La pistola no funcionó, y la pistola funcionaba bien, y no estaba mojada la pólvora. Sencillamente, cuando Dios es quien nos cuida, Él es el que protege nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo fue perseguido por su pueblo, por su nación. Sí, el Rey de Reyes, el verdadero Rey de Israel, no podía entrar al templo. Sí. Ese templo fastuoso que habían hecho para que Él se paseara dentro de ese lugar y caminara por sus pasillos y fuera su habitación, le estaba prohibido entrar. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Por eso limpia el templo. Dice: en 3 días lo deshago y en 3 días lo levanto. Dice: en un día lo deshago y en 3 días lo levanto. La gente se asombraba de aquello, ¿sí? Y todavía les da otra profecía diciendo: no quedará piedra sobre piedra de este lugar.
Ahora resulta que lo van a tumbar. 70 años, en el año 70 fue destruido el templo. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la profecía de que las cosas iban a ser así. No inmediatamente, y les dio la profecía también de que el templo, que era la presencia del Señor, en donde estaba la habitación del Espíritu Santo, iba a ser levantado verdaderamente al tercer día. ¿Sí? Entendamos que las pruebas muchas veces lo que hacen es fortalecernos. Ese por lo menos es el propósito del Señor. A veces a la gente que está en un puesto eclesiástico, a quien le tienen que abrir la puerta y sentarlos y arrimarles la silla y darles de comer en la boca y cosas, hey, bájate de la nube. Sí. No eres más que un humano, un ser que está siendo usado por Dios, y tienes que dejarte usar por Dios. Una de las formas de ser usado por Dios es que seas humilde delante de Dios. Sí. Olvídate de que eres superhombre o superman. Eres sencillamente un creyente a quien se le dio el privilegio de dar las buenas nuevas del Señor al pueblo. Ese es tu único mérito. Y ni siquiera es mérito tuyo, porque te fue dado, te fue concedido por Dios. Yo estoy aquí no por méritos míos, estoy aquí porque el Señor me dio la oportunidad de tener este estrado, de tener este lugar para predicar su palabra. No porque tenga merecimientos personales. Esos no valen, no sirven para nada. Cuando Elías le fue a hablar al rey diciéndole que iban a tener 3 años y medio de sequía, tiene que terminar siendo alimentado por una viuda, sí, en la pobreza, o una viuda que estaba en la pobreza, que se estaban comiendo lo último que tenían, cuando él tenía derecho a estar en el palacio y estar entre los reyes. El Señor le dice, a comer con la indigente. Y luego todavía más que eso, lo manda al desierto y lo alimentan unos cuervos. Y le dice, ya no me sirves, porque te hiciste un temeroso. Yo quería un valiente y tú te convertiste en un temeroso. Estás huyendo de Jezabel y de su esposo. Ya no me sirves. Cede tu ministerio. Y es cuando le da el ministerio a Eliseo. ¿Sí? Job, pobrecito Job, en la adversidad, hermano, en la peor de las condiciones humanas, lleno de llagas y con moscas girándole y parándose en él y molesto por todos lados, todo le picaba. Había sido un hombre muy rico y de repente el Señor permite que sea sometido a la pobreza, a la necesidad, a la enfermedad misma, ¿sí? Y el Señor, y Job dice, hey, yo amaba y respetaba a Dios en la prosperidad, ¿por qué no lo voy a amar y respetar en la necesidad también? ¿Sí? Tengo la obligación de hacerlo, porque yo puedo perderlo todo, menos a Dios. ¿Sí? A Él es al que no puedo perder. Y el Señor nunca permitió que Él perdiera esa relación. Estaba en las peores condiciones que se pueden imaginar y siempre conservó la relación que tenía con Dios. Su misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y le dice, ¿por qué voy a recibir nada más los beneficios de Dios? ¿Por qué tengo nada más que aceptar las cosas buenas y no recibir también los problemas que me puedan venir? ¿Sabe que a esa respuesta los 3 amigos le alegaban y le decían que había pecado y que había esto y que había aquello, y lo animaban a que se suicidara seguramente? Porque a veces los amigos para eso nos sirven. El Señor dice, Job les dice, no. Cuando quiere estar un poquito en rebeldía, el Señor le dice, a ver, vamos a ver qué tanto sabes.
¿Cuánto tiempo dura la preñez de una cierva? Se haber quedado, pues no sé. Le empieza a hacer preguntas que no podía él contestar. Y le dice, entonces, aguanta lo que te está pasando y deja de estarte protestando, ¿sí? Y era un hombre justo. Muchas veces el ego de las personas se eleva por cómo son, ¿sí? Y se olvidan de la dependencia que tienen de Dios. Él no lo hacía así. Todos los días que sus hijos tenían pachangas y fiestas y paris, él agarraba y lloraba por ellos, decía, por si alguno de mis hijos ha pecado, Señor. Y era un hombre justo delante de Dios, era un hombre entregado a Dios. Y sin embargo, le pasa todo esto y la conclusión final de su vida le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jeremías y Ezequiel, les decía que les iba a dar un paseo. Jeremías era un hijo de sacerdote. Tenía el derecho de la herencia sacerdotal porque los sacerdocios se heredaban. ¿Sí? Sin embargo, el Señor le dice, no vas a ser sacerdote. Nada, que te sientas en un lugar y tienes tus 3 comidas al día, para nada. Vas a ser un profeta. Y te vas a ir a hablar en contra de los reyes y en contra de los reinos y a reclamarle a la gente su comportamiento delante de mí. Eso era desagradable a los ojos de todos. Inclusive cuando nosotros vemos el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta de la forma en la que los trataron a muchos de ellos, aserrados, pasados por espada, descuartizados, decapitados, etcétera. Vemos la manera en la que el pueblo los trataba cuando eran profetas. Y sin embargo, se mantuvieron fieles a su llamado, se mantuvieron fieles a lo que habían declarado, lo que habían decidido delante de Dios. Eran hombres misericordiosos, pero decían la verdad. Vemos a un hombre, a un profeta, diciéndole, Señor, acábate con ellos, Jonás. El Señor lo tiene que agarrar y meterlo en la panza de un pez, ¿sí? Y soltarlo a los 3 días. Y decir, vas a ir a Nínive y les vas a decir que se arrepientan, ¿sí? Pero Señor, si no, te vas a decir que se arrepientan, si no te vuelvo a meter en la panza del pez. Y esta vez te voy a dejar una semana. Tiene que ir y con toda renuencia hace el llamado al arrepentimiento de Nínive, y para su dolor de cabeza se arrepienten. Ya ves, te dije que los ibas a perdonar, ¿sí? ¿Para qué me dices que ore por ellos? ¿Y para qué me dices que se arrepienten? Se van a arrepentir. Y yo no quería que se arrepintieran. Yo quería que tú los acabaras, que los exterminaras. Porque el problema de un sacerdote, hermanos, es interceder por el bienestar de la gente, no para que el Señor los castigue, ¿sí? El Señor dice, bendecid, otra vez, bendecid y no maldigáis, ¿sí? Porque haga de cuenta que Jonás tenía el deseo de hacer las cosas a diferencia de Dios. Por eso salió huyendo hacia España, ¿sí? A decir, no se llamaba así, sí, era España a donde se quería ir. Porque España era lo último de la tierra. Navegando por el Mediterráneo era lo último que se iba a encontrar España, ¿sí? Allá se quería ir. Tiene otro nombre que le da el libro de Jonás, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy sordo. ¿Cómo? No me suena. ¿Que no hay Biblias?
Ahorita que me digan, verá, me voy a acordar. ¿Cómo? Tarsis. Oh, sí, perdón, no le entendí, hermana. Tarsis, sí es cierto. Es que le oí cachi, por eso le digo que estoy sordo. Jeremías, les decía que escribe en Jeremías 17:10, dice: yo que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Era un descendiente de un sacerdote. Ezequiel recibe una de las más grandes visiones que hay del reino, sí. Recordarán aquel pasaje del Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? El pasaje del Valle de los Huesos Secos no es otra cosa más que la resurrección, digamos, de los muertos por disposición de Dios, ¿sí? Cuando el Señor se presente en la tierra. Nosotros vivimos de Cristo, fíjese, de Cristo a Cristo, ¿sí? Yo que entienda que estamos nosotros viviendo en el tiempo de Cristo hasta la venida de Cristo. Que ya está por ocurrir, hermanos, ¿eh? Más vale que estemos listos. Daniel puso su confianza en Dios, absolutamente. Lo metieron a un foso de leones y platicó con los leones seguramente. Los leones le pelaban los dientes y él, pues ¿qué hacía? No me vayas a morder, nada más no me vayas a dar una mordida, leoncito, ¿sí? Y se quedaron tranquilos y quietos, ¿sí? En el horno de fuego estaba paseándose ahí, estaba parado y dice, pues este fuego está muy frío, ¿sí? El horno estaba con aire acondicionado. Qué prueba tan difícil también para María. Embarazada del Mesías, sin estar casada, diciendo virgen. Era no solamente para que la desechara la nación, sino que la mataran a pedradas, que la lapidaran. Eso era, y sin embargo, cuando le habla el ángel, ella acepta. Eso sí, con toda humildad dice: hey, me van a llamar bienaventurada, y fue llamada bienaventurada entre todas las mujeres. No es propaganda para orar por ella, ¿eh? Juan el Bautista, en su ministerio por el desierto, les decía a la gente: arrepiéntanse, generación de víboras, ¿sí? ¿Quién os avisó o los llamó para huir de la ira venidera? ¡Qué mensaje tan duro! ¿Sí? Para quienes estaban escuchándolo, diciendo, imagínense que usted entra a este lugar y yo recibo a la gente diciéndole: pásale, víbora, sí, pásale para acá. ¿Quién te invitó para que recibieras el mensaje del evangelio? Pues así hablaba él. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estaban los pobres, pues, híjole, mano, qué duras palabras. ¿Qué hacía él? Juntamente con el Señor Jesucristo creaba un ministerio del bautismo en agua, con el Señor Jesucristo creando el ministerio del bautismo en el Espíritu, ¿sí? Los dos al final, uno tiene su grupo y el otro tiene su grupo, y al final se unen los dos grupos, ¿sí? Y crean un solo grupo, un grupo de creyentes, un grupo de gentes que seguían al Señor Jesucristo, porque el mismo Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él surja, para que Él sea levantado, ¿sí? Muchas veces nosotros, cuando predicamos al Señor, por desgracia muchos no lo hacen así. Cuando predicamos al Señor, lo hacemos para que el Señor sea exaltado, no para que yo sea exaltado, ¿sí? Es para que el Señor sea exaltado. Muchos predican en su propio nombre,
piensan o quieren recibir de la gente pleitesía y de la gente quieren recibir honores, cuando nosotros debemos de darle honor al único que merece honor dentro de una congregación, que es el Señor Jesús. Nadie más. Cuando el Señor está en Jerusalén, o en aquella predicación del Monte de los Olivos, del Carmelo, me parece que fue. La gente tenía hambre. El Señor dice, pues ¿qué trajeron? Pues tenemos unos peces y unos panes. Pues tráiganlos y vamos a orar por ellos. Señor, tú eres el que multiplica las cosas, ¿sí? Dales de comer a esta multitud, 5,000 gentes, con un poquito de pan, muy poquitito de pan, y una nada de peces. Y sin embargo todos comieron hasta saciarse. Igual que en el desierto, el Señor los sacó y no les dijo, llévense tortas, porque van a pasarse por el desierto, y llévense unas sodas también, ¿sí? No les dijo eso. Así como salieron de Egipto, así los llevó el Señor. Y en el desierto le dijeron, tenemos hambre. No se preocupen por comer, yo les voy a proveer, ¿sí? Pues les empieza a llover maná. Y les dijo, recójanlo, por favor, 6 días. El séptimo día no van a recoger nada porque se les va a podrir, sí. Me lo recogen 6 días y el 6º día me recogen porción doble para que les dure para el séptimo día, porque en ese día no vais a trabajar. En cumplimiento al mandamiento que nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Mandamiento que lo tenemos olvidado, ¿sí? Que le hacemos fuchi. Como les decía la otra vez, me mandaron una nota y me dice el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Erráis ignorando las escrituras. Dice el 5º mandamiento. Lo que pasó con la Iglesia Católica es que cambió el primero y el segundo para poder meter a sus monos. Quitó el no tendrás dioses ajenos delante de mí, y quitó el no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y lo sustituyó por amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, que fue el resumen de la ley, ¿sí? Pero el primero mandamiento y el segundo mandamiento están escritos en Éxodo 20. Y si quieren ver los mandamientos de la Iglesia Católica, de acuerdo a la Iglesia Católica, los pueden buscar en internet. Tómense la molestia. Es curioso verlos y ver cómo le cambiaron el asunto, ¿sí? Para que vea que no somos los hermanos separados, somos los hermanos en la verdad, ¿sí? Cuando el Señor iba, cuando tuvo una plática con un fariseo, al fariseo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿What? Le dice, ¿qué? ¿Cómo voy a meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer otra vez? Ay, por favor, no seas infantil. Le dice, ¿cómo te vas a meter en el vientre de tu mamá? Es necesario nacer del Espíritu, le dice. Del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcas de nuevo, pues. ¿Sí? Porque este viejito que estás viendo aquí, que eres tú, está viejo y está muerto. Necesito que nazcas en un ser nuevo, un ser joven, y que empieces a desarrollarte como tal en el reino de los cielos. Hace un tiempo escuchaba yo la predicación de un tipo que parecía gorila. Parecía gorila, a mí me da la impresión de que era un gorila disfrazado de traje, que decía que Jesús jamás había predicado sobre el nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Sabe que murió él y toda su familia en un avionazo?
por andarse negando a aceptar las verdades del Señor. Estaba esperando que el Señor hiciera un tratado de 3 libros respecto al nuevo nacimiento para ser aceptado. Qué equivocado estuvo, o qué equivocado estaba, pobrecito. Cuando el Señor va a veces se rehúsa a bendecirnos y prueba nuestra fe porque se rehúsa a bendecirnos, ¿sí? Si lucharemos, por ejemplo, o si nos conformaremos con la resolución que tenemos de parte de Dios, bueno, vamos a tener esta respuesta. Jacob luchó con Dios, ¿sí? Y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, ¿sí? Ya déjame, dice, porque está amaneciendo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y lo bendijo, ¿sí? Y gracias a esa bendición le cambió el nombre. Ahora era un príncipe de Dios, ¿sí? Ya no era Jacob el tramposo, el tipo que robaba y que hacía de las suyas, ¿sí? Ahora lo convierte en príncipe de Dios. La fe de la mujer cananea, que está escrita en Mateo 15, 21, no se dio ante la explicación del Señor Jesús, que tenía que primero cumplir con la etapa de llevarle el conocimiento y el pan a la nación de Israel, a la nación judía. Y le dice, señora, también los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa. Y eso le dijo al Señor. No he encontrado mayor fe que en ti. Sé lo que sí. Y le fue sanada. Creo que tenía una hija que estaba endemoniada. Lo vemos más adelante, camino a casa de Jairo. ¿Sabe que la ley prohibía que una mujer tocara a un hombre o tocara cualquier cosa cuando estaba menstruando, cuando estaba en sus días de sangrado? ¿Sí? Estaba prohibido hacerlo. Sin embargo, esta mujer agarra y toca el manto del Señor Jesús. Y el Señor dice, se para y dice, hey, salió poder de mí, dice, alguien me ha tocado. Ay, Señor, te vienen apretujando un montón de gente, vienes en medio de un montón y dices que alguien te tocó. No, alguien me tocó, dice. Y entonces la mujer le dice, yo fui. Y nada de que, pecadora, me acabas de contaminar, estaba yo santificado, ungido, y mira, ya me viniste a tocar, fuera de aquí. No le dijo eso, ¿sí? Le dijo, tu fe te ha salvado, sé sana, ¿sí? Porque muchas veces inclusive el Señor se pone a platicar con ella. Seguramente los fariseos o los conservadores, aquellos que tienen la ley así muy... La ley es estricta, que es una ley ritual, ¿sí? Que tienen esa ley ritual, le han de haber dicho, ¿cómo te atreves a hablar con esta mujer? Y está menstruando. Hey, ¿qué no has leído la escritura? ¿No has leído las leyes? Dice, hey, ustedes no saben nada, que ignorantes. Ustedes piensan que fue puesto para ser rechazada, ¿sí? O que una persona por la condición en la que se encuentre será rechazada. Cuando llegaban ante él leprosos, el Señor los sanaba. No me toques porque yo estoy ungido y tú eres un leproso. Fúchila, me la vas a pegar. No hacía eso. Lo que hacía era bendecirlos y sanarlos, ¿sí? Lo distrae este pasaje al Señor en camino a la casa de Jairo. Le llegan a decir, te tardaste mucho, ya se murió la niña. ¿Cómo que se murió? No se murió, está dormida. No, ya se clavó, está muerta. Vas a encontrarte con una muerta y por tu culpa, porque te tardaste. Ahí va el Señor, le dice, agarra al papá y a la mamá y agarra a de sus discípulos, ¿sí? Le dice, pase para adentro ustedes conmigo, ok. Le agarra la mano a la niña y le dice, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y se levanta. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo no es condicional para Dios. El Señor puede hacer las cosas en el momento menos pensado. Cuando pensamos que las cosas ya no tienen remedio, el Señor puede levantar un muerto.
No lo hacemos porque nos moriríamos del susto, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. El Señor nos dio ese derecho. Los dones mismos nos fueron dados porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, y algunos dicen, no, eso ya no existen, fueron para los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles, y ya no son actuales. El Señor es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, dice. Es el mismo, no ha cambiado. El Espíritu Santo que hizo los milagros en ese tiempo, lo sigue haciendo actualmente. ¿Sí? La necesidad que nosotros tengamos para podernos relacionar con Él. Sigue igual, pero es puesta a prueba nuestra fe, porque nuestra fe nos dice, ¿sabes qué? Pasa este montón de gente y ora por ellos para sanidad. ¿Usted cree que pasaron aquí y los sanamos? Bueno, pues puede que sí se sane. Pues, puede también que se sane, sí, pero pues no es cosa mía, puede que se sane. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo por automatismo, no porque lo creemos. Cuando nosotros lo creemos, ponemos en función de esa fe y decimos, sé sano en el nombre del Señor Jesús. No en mi nombre, no en mi capacidad o en mi conocimiento, sino en el nombre del Señor Jesús. A veces la gente piensa que para hablarle a alguien necesita tener un curso sobre escatología, hermenéutica, homilética, estudio de la Biblia, conocimientos profundos de lo que es la teología, etcétera. Y el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos dice, cuando vayáis entre los magistrados y los jueces, dice, no te preocupes de qué les vas a decir, el Espíritu del Señor hablará por tu boca. ¿Sí? Que no necesito a un erudito en Biblia. Necesito nada más una gente que tenga el valor de hacerlo, que tenga la fe para decirle, Señor, pues yo no sé nada, le puedo dar mi testimonio si quieres, y le puedo dar 3 versículos, ¿sí? Que son los que me aprendí de memoria, no sé más. ¿Qué nos va a decir el Señor? No, tú estás desechado, fúchila contigo, no puedes cumplir con la comisión, ¿sí? Tiene que ser una persona que esté bien preparada, que sea un tipo que venga de un seminario, no cementerio. ¿Sí? Tiene que venir de ese lugar para que pueda orar por la gente. No dice eso el Señor. Dice el Señor, si tuvieres la fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿sí? Te dirías a este monte, muévete, a este árbol desarráigate y plántate en otro lugar. Lo haría, dice, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Pues nada más el ejercicio de esa fe. Cuando a Pedro se le pidió que fuera a hablarle a ¿cómo se llamaba? Cornelio. Sí. No, Cornelio Reina, Cornelio. Sí. Que fue a hablarle a Cornelio. Primero el Señor lo convenció bajándole un lienzo con alimentos y le dijo, mata y come. Sí. Y le dice, hey, yo jamás he comido cosa inmunda. ¿Sí que quién sabe qué le bajó en el lienzo? ¿Sí? Mata y come, tal vez estaba una víbora, tal vez estaba un marrano, estaba un conejo, estaba un camello, estaban puras cosas que estaban prohibidas comer a la nación. Y le dice, mata y come. Dice, no, nunca ha entrado cosa inmunda por mi boca, le dice. No le llames inmundo, dice, a lo que tu Dios creó. ¿Sí? Con eso le da la idea de que él tenía que llevarle el evangelio a quien fuera. ¿Sí? No importaba la procedencia, no importaba lo que acostumbrara a comer o la forma que tuviera de hablar. Tenía que llevarle el evangelio porque lo que estaba buscando es que desarrollara una fe que fuera lo suficientemente grande para poder presentarse delante de los demás llevándoles el mensaje de salvación, sin importar quiénes fueran. Finalmente tiene que llamar a Pablo, ¿sí? El Señor lo tumba de un caballo, lo deja ciego y lo manda a que oren por él, ¿sí?
Y luego lo hace que se convierta de un fariseo perseguidor de la iglesia en un esparcidor o un sembrador de la semilla del Señor Jesucristo, ¿sí? Al mundo. Inclusive hay choque entre uno y otro, porque uno era muy judaizante y el otro decía, no, pues que con los judíos te portas de una manera, vienen los gentiles y estás con ellos de otra forma, ¿sí? Finalmente se hacen muy amigos los dos, se hacen muy íntimos los dos. Inclusive en sus cartas Pedro decía las cosas que el hermano Pablo, que son difíciles de entender. ¿Pero por qué? Porque lo amaba y porque sentía un afecto muy especial por él, por la entrega que había tenido al evangelio, ¿sí? Porque había tenido que pasar la prueba de ser un desechado y tenía que haber pasado la prueba de decir a los demás que no lo reconocían como apóstol, porque jamás había estado con el Señor, ¿sí? Pero en verdad, si hubo un apóstol en ese tiempo, fue Pablo, ¿sí? Pablo se preocupó por llevarle el evangelio a los gentiles, y a costa inclusive de su propia vida, no le importaba. El Señor es tentado en el desierto. También recordarán también las tentaciones del Señor Jesús en el desierto. Cuando el diablo se le presenta y le dice, tírate de y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Etcétera. Y le empieza a rechazar. Cuando le presenta, digamos, una versión bíblica, él se la completa la versión bíblica, ¿sí? Y lo empieza a rechazar y pasa esa tentación. Y esa fue una de las tantas tentaciones que tuvo el Señor, de las tantas tentaciones, porque estoy seguro que el Señor tuvo que renunciar a muchas cosas, ¿sí? A muchas cosas tuvo que renunciar, entre ellas a su propia vida. Les decía, en Getsemaní dice que estaba el Señor sudando, sudor como si fuera sangre, ¿sí? Y eso, algunos lo han estudiado, gentes que van a ser ejecutadas sudan sangre, ¿sí? Porque se rompen los vasos y empiezan a aventar sangre por la piel. El Señor estaba sudando sangre porque Él sabía a lo que iba a ser sometido y no renunció, digamos, a esa prueba, sino que siguió adelante, puesto los ojos en la cruz, ¿sí? Sabiendo a dónde iba y sabiendo lo que tenía que pasar. Cuando estaba con sus discípulos en la noche que fue entregado el Señor, ellos celebraron la Santa Cena. Y la Santa Cena el Señor se las dio como un recordatorio de su carne y de su sangre, ¿sí? Que iba a ser derramada por ellos. Tal vez no lo entendían. Ellos hicieron las cosas automáticamente. Inclusive empezaron a preguntarse cuando dijo uno de ustedes, ¿me va a entregar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Tal vez todos preguntaron. Hasta que le dijo a Judas, Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer, ándale. Sí. Y salió, pues. Cuando el Señor asciende al cielo, digamos, se tiene que separar de sus amados porque les había cobrado afecto a sus discípulos, ¿sí? Los quería como si fueran sus hermanos, ¿sí? Había convivido con ellos durante 3 años, había caminado con ellos, había visto sus necesidades, sus sufrimientos, su pasión, digamos, por las almas. Ellos lo habían considerado al Señor como su maestro, como alguien indispensable, imprescindible, ¿sí? Y se tiene que separar de ellos porque era necesario que ascendiera a Él otra vez al lugar que había dejado para venir a morir por nosotros, ¿sí? Y les dice el Señor, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Esa fue una promesa que les dio a sus discípulos. Pablo es enviado a los gentiles, no a los judíos, ¿sí? Nosotros encontramos que
Es Dios quien nos envía en su proyecto. No somos nosotros quienes escogemos el proyecto. ¿Sabe? Yo no escogí ser pastor, hermanos. Sí. A mí me pusieron. Yo no quería. Es más, en una ocasión me preguntaron si yo quería ser pastor. Les dije, ¿what? Pastor, jamás, les dije yo, porque veía yo la vida de los pastores, ¿sí? Yo, pastor, jamás, sí. Ah, sí, ¿no te gusta? Pues no. Pues en eso te voy a poner. Y bueno, pues aquí me tienen. Tengo que ser obediente al llamado del Señor, y esa obediencia es precisamente el resultado de doblegar el orgullo y ser humillado delante del Señor, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que ser doblegarse delante de los mandatos del Señor, porque el Señor nos dejó una gran comisión y tenemos nosotros que cumplir con esa gran comisión. Tenemos nosotros que llevar el Evangelio, ¿sí? Si nosotros vemos la historia, le voy a mencionar nada más un par, sí, a Lutero. Lutero, haciendo la traducción de la Biblia, se encuentra en esa traducción, en Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. O sea que no por obras. No, le dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Y está otra vez en Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Y eso le llamó la atención y por eso escribió las 95 tesis, sí, que plantó en la iglesia de Wittenberg. Sí. A John Wesley en Inglaterra le prohibían entrar en los templos porque decían que era muy radical. Hablaba mucho sobre la santidad. ¿Sabes dónde predicaba? En los cementerios, trepado en las tumbas. Ahí llevaba a la gente y ahí le predicaba porque decía que el mundo era su lugar de predicación. Con eso ellos construyeron y levantaron lo que se conoce con el nombre de la iglesia metodista, ¿sí? Que bueno, ya cambió, digamos, ¿sí? Porque la gente cambia por el sentido, digamos, de quienes la van heredando. Una prueba difícil actualmente, hermanos, es la prueba de los apóstatas. El mundo se llenó de apóstatas. La gente sigue a los apóstatas. No se dan cuenta de los errores en los que incurren continuamente, errores bíblicos, errores doctrinales, graves, serios, ¿sí? En los que incurren. Tienen los ojos tapados, parece que les cayó un velo y no los deja ver el velo, las verdades bíblicas, y no los deja examinar esas verdades bíblicas, decir, estás equivocado, ¿sí? Estás mal, estás yendo al hoyo, estás conduciendo a la gente a un hoyo. No, la gente, bravo, acaba de decir una tarugada el amigo, hay que aplaudirle, bravo por la tarugada que dijo, y la gente la tiene aplaudiendo cuando dicen tonterías, cuando dicen cosas que están en contra del Señor, cuando blasfeman en contra del Señor, cuando se burlan de Dios. Y la gente les aplaude. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y desgraciadamente, todas esas pruebas tenemos que pasarlas nosotros. Y particularmente la prueba de la incredulidad de las cosas que están ocurriendo actualmente. Esto sí lo creo, esto no lo creo. Esto sí es cierto, esto no es cierto. Esto sí puede pasar, esto no puede pasar. Esto de los 900 años que vivían en la antigüedad no es cierto, porque yo lo digo. Y porque seguramente contaban cuartos de día. Y por eso vivían tantos años. ¿Sí? Vemos nosotros que continuamente nuestra fe es puesta a prueba, hermanos, y debemos nosotros salir adelante en esas pruebas de fe.
Debemos nosotros tener el valor para enfrentarnos a todo lo que nos trate de distraer, digamos, del camino que nosotros hemos tomado. Acuérdense que la Escritura dice que es estrecho el camino de la salvación. Es amplio el camino de la muerte, ¿sí? Pero el camino de salvación es estrecho y hay que saber caminar por él, ¿sí? No se puede desviar ni a derecha ni a izquierda. Tiene que mantenerse, digamos, en ese camino que es un camino estrecho. Y que nosotros, ese camino estrecho es probado continuamente con tentaciones por un lado, con tentaciones por el otro lado, con tentaciones por delante, con tentaciones a la derecha, a la izquierda, atrás, por todos lados, arriba, abajo. Tenemos nosotros que mantenernos dentro de ese camino, ¿sí? Porque esto es lo que le place a Dios. Dios prueba a sus hijos en las tentaciones y con las tentaciones hace que nosotros seamos incendiados y seamos nosotros probados como el oro, ¿sí? De manera que le damos gracias a Dios, pues, porque recuerden las palabras que están en Apocalipsis 3, por cuanto has guardado, dice, fíjese bien, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor sea con ustedes. Creo que ya se cansaron, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú estás con nosotros, Señor, porque tú, Señor, es quien nos anima y quien nos enseña y quien nos lleva, Señor, por caminos de santidad, por caminos de justicia, Señor, que tú has trazado, Señor, para tu pueblo. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí en esta congregación, Señor, que tu presencia, Señor, nos guarde y sea con nosotros. Que estés con nosotros, Señor, en todas las pruebas, Señor, que se nos presenten y que seas tú, Señor, quien nos dirija en ellas. Bendícenos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la reverencia que tu pueblo pone delante de ti, Señor. Y te rogamos lo guardes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense. Dense un abrazo. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.